Muchísimas gracias a todos nuestros amigos que nos están escuchando a través de toda Latinoamérica y más allá. Un amigo y servidor, Jean-Pierre Lubu, les estará acompañando en esta edición de su programa Escapa por tu vida, con un tema muy interesante en esta ocasión, y el tema es el bautismo por los muertos, doctrina cristiana o doctrina pagana. Así que animamos a nuestros amigos que nos están escuchando a que busquen su Biblia, porque estaremos basándonos en la palabra de Dios para desenmascarar una mentira más que está llevando a mucha gente al infierno, porque sabemos que ninguna mentira puede llevarnos a Dios. Escapa por tu vida es un programa que pretende proclamar a Jesucristo como único y perfecto mediador entre Dios y los hombres, haciendo a un lado las tradiciones e enseñanzas e invenciones de los hombres. De manera que este programa se dedica a todas aquellas personas sinceras y deseosas por conocer la verdad, la cual es Jesucristo, personas sin prejuicios y aún dispuestas a confrontar sus propias ideas y creencias con la infalible palabra de Dios, la cual ha demostrado durante siglos ser la única, perfecta revelación de Dios a los hombres. Resulta curioso que un sistema religioso que tiene tan poco que mostrar en lo que se refiere a su aprecio y apego a la verdad bíblica, pretenda volverse a la Biblia para edificar una de sus doctrinas distintivas, la cual es el bautismo por los muertos. Curioso digo porque después de todo, el intento prueba ser un fiasco hermenéutico descomunal que todo lo que logra es edificar un verdadero castillo en el aire. La doctrina del bautismo por los muertos tiene muy poco agarre bíblico y cimientos muy superficiales. Armonizando con el resto de la teología mormona, esta doctrina también es extraña al cristianismo. No consigue sino eslabonar al mormonismo con la necromancia o comunicación con los muertos que practican los espiritistas. Es también otro enganche decisivo entre esta religión y el paganismo cuyas costumbres evoca, y con el catolicismo romano cuya salvación por obras perpetúa. Para desconcierto de los santos de los últimos días, en el Libro de Mormón, o piedra clave considerada por ellos, la doctrina del bautismo por los muertos brilla por su ausencia. Le fallaría la memoria a Moroni y se le escapó incluir doctrina tan importante en las tablas de Marras. La señora Penny Lulich, ex mormona de Aloha, Oregon, escribe diciendo: fui mormona por 10 años, me gradué de mis estudios de 4 años en un seminario mormón, practiqué el bautismo por los muertos en varios templos mormones, y estaba bien sumergida en esa religión. El mormonismo no es cristiano, es un culto inmerso en el espiritismo. El bautisterio del templo está hecho de oro puro y está rodeado de cabezas de becerros de oro. Al entrar al bautisterio, los trabajadores del templo nos decían que estuviéramos pendientes de los espíritus de los muertos por quienes nos íbamos a bautizar, pues aparecerían para darnos las gracias. Los mormones son sinceros en sus creencias, pero están sinceramente equivocados. Esto apareció publicado en el documento Moody Monthly de enero de 1981 en la página 11. Como se verá, el pasaje por excelencia en que los mormones buscan fundar la extraña doctrina del bautismo por los muertos se encuentra en 1 de Corintios capítulo 15, versículos 28 y 29. Sépase seguido
que este es el único pasaje de la Biblia que usa la frase «los que se bautizan por los muertos». A este pasaje se le ha dado a lo menos 30 interpretaciones diferentes. Su naturaleza controversial pondría en alerta seguida al estudiante menos ducho de la Biblia. Le serviría seguido de luz roja y como señal de cautela. Pero los mormones, sin más acá ni más allá, se arriesgan a basar una de sus más preciadas doctrinas sobre arena tan movediza. La construyen sobre una caprichosa interpretación privada de un pasaje eminentemente controversial. Este proceder, de paso sea dicho, es consecuente con la descabellada exégesis con que característicamente los santos de los últimos días se acercan a los textos de la Biblia. El máximo profeta mormón, José Smith, explica a 1 de Corintios, capítulo 15, versículo 29, de esta manera. Este texto nos enseña la verdad importante y confortadora de que los espíritus de los que han partido están en un estado de prueba y que son susceptibles de ser afectados por la predicación del Evangelio. Cristo ofrece perdón, paz, santidad y vida eterna a los vivos y a los muertos. A los vivos con la condición de que crean y se bauticen para la remisión de sus pecados, y a los muertos bajo la misma condición de fe y bautismo por un familiar viviente. Como bien se ve, el mormonismo, según la equivocada interpretación de su progenitor y profeta Smith, cree en la fe por poder, en el bautismo por medio de un sustituto o reemplazante, en la salvación por medio de un subrogado. No obstante, en el Nuevo Testamento la fe salvadora es personal, una experiencia de primera mano, no por un apoderado. La salvación en el Evangelio de Cristo, estimados hermanos, es también incondicional, pero en el Evangelio mormón está condicionada al bautismo. Las doctrinas de Smith quedan una vez más en abierto conflicto con las de Cristo y por tanto las denunciamos nuevamente como no cristianas. En la Biblia, el bautismo es realizado siempre por personas convertidas, conscientes de lo que hacen. Se bautizan porque ya son salvos, no para obtener salvación. Con este acto, buscan representar objetivamente la experiencia subjetiva que han tenido. Lo hacen por ellos mismos, no en lugar de otros, mucho menos por difuntos. La tesis de José Smith hace obvio que en el mormonismo, tal y como en el catolicismo romano, el bautismo es sacramental y necesario para la salvación. Pero en el Nuevo Testamento el bautismo no es sacramental, sino simbólico. Estrictamente hablando, tampoco es esencial para la salvación. Lo prueba el caso del ladrón sobre la cruz, que fue salvo sin bautizarse. En reverso, el caso de Simón el mago de Samaria. Esto se encuentra en Hechos capítulo 8, versículo 9, verso 23. El caso de Simón el mago de Samaria demuestra que es posible bautizarse sin ser salvo. Si por bautizarnos pudiéramos salvarnos a nosotros mismos y como bono extra redimir a los que han muerto, ¿para qué murió Cristo entonces? ¿Cuál es la función de su cruz? ¿Lo necesitaríamos a Él para hacer algo que nosotros mismos podemos hacer? ¿Es Él el Salvador o podemos serlo nosotros? Estas preguntas retóricas, negadas en la teología cristiana, pueden ser asertivas entre los mormones. Prueba, una vez más, la distancia abismal entre la teología de los santos de los últimos días y la teología cristiana. ¿Cuánto más habrá que pronunciarse en contra de las enseñanzas de Cristo para ser anticristiano? ¿No es este un descabellado, aunque ineficiente intento de querer nadar contra la corriente del Niágara del testimonio unánime del Nuevo Testamento en cuanto a lo que es principal función de Cristo? Solo una mente vigorizada por las tinieblas de afuera
aventuraría un misil más errático.